Shalom. Antes de que cierres este video, déjame hacerte una pregunta que probablemente te ha perseguido toda tu vida. Una pregunta que escuchaste en la mesa familiar, en la oficina, en las redes sociales. Una pregunta cargada de misterio, envidia, admiración o resentimiento. ¿Por qué hay tantos judíos ricos? ¿Qué saben ellos que tú no sabes? ¿Qué secreto guardan que transforma el dinero en algo diferente en sus manos? ¿Es genética? ¿Es suerte? ¿Es conspiración? ¿O es algo mucho más profundo, algo espiritual, algo que está escrito en textos antiguos y que nadie te ha explicado hasta hoy? Quédate hasta el final de este video, porque lo que voy a revelarte no es una teoría económica, no es un truco financiero, no es motivación barata. Es una verdad ancestral que ha sostenido a mi pueblo durante más de 3000 años. Una verdad que explica no solo por qué algunos prosperan mientras otros se hunden en deudas, sino por qué tú, con todo tu esfuerzo, con todas tus buenas intenciones, sigues atrapado en la escasez. Y si tienes el valor de escuchar hasta el último minuto, te daré las herramientas exactas para cambiar tu relación con el dinero, con el trabajo, con la abundancia y contigo mismo. Porque esto no se trata de envidiar a nadie. Se trata de entender qué principios espirituales activan la prosperidad real, la que dura, la que te da paz, la que transforma generaciones. Shalom, soy el rabino Saúl y durante décadas he estudiado la Torá, el Talmud, las enseñanzas de Maimónides, de Rashi, de los grandes sabios que comprendieron que el dinero no es neutral. El dinero es energía espiritual. El dinero es responsabilidad. El dinero es dignidad. Y cuando no lo entiendes así, cuando crees que el dinero es sucio, que desear prosperidad es vanidad, que pedir lo justo es egoísmo, entonces estás violando principios sagrados que te mantienen pobre y lo peor es que ni siquiera lo sabes, porque la pobreza no solo se mide en cifras, se mide en agotamiento, se mide en miedo, se mide en ese nudo en el estómago cada vez que llega el día de pago y sabes que no alcanza. Se mide en esa humillación silenciosa cuando tienes que pedir prestado otra vez, cuando tienes que decir no puedo, mientras ves a otros vivir con holgura. Se mide en las noches, sin dormir, calculando cómo cubrir la renta, la comida, la escuela de los niños, la deuda de la tarjeta que crece como un monstruo que nunca descansa. Déjame decirte algo que quizá nadie te ha dicho con esta claridad. Si estás en esa situación, no es porque seas flojo, no es porque no trabajes duro, no es porque Dios te castigue, es porque nadie te enseñó los principios espirituales que sostienen la abundancia, y esos principios no son secretos guardados en sinagogas escondidas, están escritos, están disponibles, pero requieren que cambies creencias profundas que llevas incrustadas en el alma desde la infancia. Ahora bien, antes de que sigamos, quiero pedirte algo. Si este video resuena en ti, si sientes que estás a punto de descubrir algo que cambiará tu vida, suscríbete a este canal. Y en los comentarios, cuéntame con honestidad brutal. ¿Cuál es tu mayor lucha económica en este momento? ¿Es el salario que no alcanza? ¿Son las deudas que crecen? ¿Es la falta de límites con familiares que te piden dinero? ¿Es el agotamiento de trabajar sin descanso y no ver resultados? Escríbelo, porque al nombrarlo, comienzas a transformarlo. Ahora, volvamos a la pregunta original. ¿Por qué hay tantos judíos ricos? La respuesta que vas a escuchar en Internet, en conversaciones casuales, en teorías de conspiración, es siempre la misma. Porque controlan los bancos, porque se ayudan entre ellos, porque son ambiciosos, porque son egoístas, porque son astutos. Todas esas respuestas son falsas, o peor aún,
son parciales, son superficiales, son peligrosas porque te impiden ver la verdad. La verdad es esta: los judíos no son ricos porque sean especiales genéticamente. Son prósperos porque durante milenios han practicado principios espirituales que transforman la relación con el dinero, con el trabajo, con el tiempo, con la responsabilidad, con la comunidad. Principios que están escritos en la Torá, explicados en el Talmud, practicados en cada casa judía observante. Principios que cualquier persona de cualquier origen puede aprender y aplicar. Pero aquí está el problema. Tú no los conoces. Nadie te los enseñó. Y mientras tanto, vives operando bajo creencias que destruyen tu prosperidad. Déjame mostrarte algunas de esas creencias que te mantienen pobre. El dinero corrompe. Desear riqueza es vanidad. Los ricos son egoístas. Dios bendice la pobreza. Si eres bueno, no debes cobrar mucho. Pedir lo justo es ser codicioso. Sacrificarte por otros es noble, aunque te destruyas. Cada una de esas frases es un veneno espiritual que bloquea tu abundancia. Y lo peor es que las aprendiste en contextos religiosos, familiares, culturales, que te dijeron que eran verdades sagradas. Pero no lo son. Son distorsiones, son malinterpretaciones de conceptos espirituales profundos que alguien torció para mantenerte sumiso, para mantenerte pequeño, para que no reclames lo que mereces. Porque déjame decirte algo que los sabios del Talmud enseñaron hace 2000 años. La pobreza no es una virtud. La pobreza es una maldición. Y no porque el pobre sea maldito, sino porque la pobreza destruye la dignidad, destruye la paz, destruye la capacidad de cumplir con tus responsabilidades espirituales. Maimónides, uno de los más grandes sabios judíos, escribió esto con una claridad brutal. El que no trabaja para proveer para sí mismo y su familia profana el nombre de Dios. ¿Entiendes la magnitud de esa afirmación? No proveer para ti mismo no es humildad, es una violación espiritual, porque fuiste creado con dignidad, con propósito, con la capacidad de crear valor en el mundo, y cuando no ejerces esa capacidad, cuando te conformas con la miseria, cuando permites que otros te exploten, estás negando tu naturaleza divina. Ahora bien, antes de que pienses que esto es un llamado a la codicia, déjame aclararte algo fundamental. Los judíos prósperos no son ricos porque acumulan sin propósito. Son prósperos porque entienden que el dinero tiene una función sagrada: sostener la vida, sostener la familia, sostener la comunidad, sostener el estudio, sostener el descanso, sostener la justicia. En hebreo, la palabra para sustento es parnasá. No significa supervivencia, significa sostén completo, significa tener lo suficiente para vivir con dignidad, con paz, con capacidad de dar, con capacidad de descansar, con capacidad de crecer. Cuando trabajas solo para sobrevivir, cuando trabajas sin descanso, cuando trabajas sin resultados, no estás cumpliendo con Parnasá. Estás violando el principio espiritual del sostén. Y aquí es donde la mayoría de las personas fracasan. Trabajan como esclavos, se agotan, se sacrifican y al final del mes no les alcanza. Viven en un ciclo perpetuo de esfuerzo sin fruto. Y cuando eso sucede, cuando das todo y no recibes lo justo, no es porque el universo sea injusto. Es porque estás operando bajo principios equivocados. Déjame contarte la historia de Miriam. Miriam tiene 38 años. Trabaja como asistente administrativa en una empresa mediana. Su salario mensual es de $750. Cada mañana se levanta a las 5:30, prepara el desayuno para sus 2 hijos, los lleva a la escuela, toma 2 autobuses para llegar a la oficina,
Trabaja 8 horas frente a una computadora resolviendo problemas que no son suyos. Regresa a casa a las 7 de la noche. Prepara la cena. Revisa las tareas. Limpia. Y finalmente, cerca de la medianoche, se desploma en la cama con una angustia sorda en el pecho. Los $750 no alcanzan. La renta es 320, los servicios 80, la comida 200, la escuela de los niños 100, los gastos imprevistos otros 100. Y siempre, siempre hay algo más. Un cumpleaños familiar, una reparación urgente, un medicamento necesario. Al final del mes, Miriam tiene deudas en 3 tarjetas de crédito que suman $1,400 y cada mes paga el mínimo, lo cual significa que los intereses crecen y la deuda nunca disminuye. Miriam cree que su problema es que no trabaja lo suficiente. Así que cuando su hermana le pide $300 prestados para un negocio que nunca despega, Miriam dice que sí, aunque sabe que ese dinero no regresará. Cuando su jefe le pide quedarse hasta las 9 de la noche sin pago extra, Miriam dice que sí, porque tiene miedo de perder el trabajo. Cuando una amiga le pide que le cuide a los niños los fines de semana sin pagarle, Miriam dice que sí, porque ¿así se ayudan entre amigas? ¿Qué crees que está pasando aquí? Miriam cree que está siendo buena. Cree que está siendo generosa. Cree que está cumpliendo con su deber moral. Pero en realidad, Miriam está destruyendo su propia estabilidad económica. No porque sea tonta, sino porque nunca nadie le enseñó el principio espiritual del Gebul. Gebul significa límite, frontera, definición clara de dónde terminas tú y dónde empieza el otro. Y en la tradición judía, establecer límites no es egoísmo, es responsabilidad sagrada. Porque si tú no te cuidas, no podrás cuidar a nadie. Si tú no te sostienes, no podrás sostener a nadie. Si tú te destruyes por complacer, terminarás siendo una carga para todos. Los sabios del Talmud enseñaron esto con una claridad brutal. Si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Pero si solo soy para mí, ¿qué soy? Y si no es ahora, ¿cuándo? Mira la profundidad de esa enseñanza. Primero, la responsabilidad hacia ti mismo. Luego, la responsabilidad hacia los demás. Pero nunca, nunca sacrificar tu dignidad en nombre de una bondad mal entendida. Miriam no tiene límites. Por eso su hermana le pide dinero una y otra vez. Por eso su jefe la explota. Por eso sus amigas abusan de su tiempo. Y cada vez que Miriam dice sí cuando debería decir no, está perdiendo energía económica, energía espiritual, energía vital que nunca recupera. Un día, Miriam asistió a una charla. No recuerdo cómo llegó ahí, pero alguien le habló del concepto de Gebul, y algo se rompió dentro de ella, porque por primera vez en su vida entendió que decir no, no era crueldad, era justicia, era respeto propio, era dignidad. Así que Miriam comenzó a cambiar. Cuando su hermana le pidió dinero otra vez, Miriam dijo: «No puedo prestarte dinero sin un acuerdo escrito y un plazo claro de devolución. Si lo necesitas de verdad, busquemos juntas otras opciones». La hermana se enojó, pero Miriam sostuvo el límite. Cuando su jefe le pidió quedarse tarde sin pago extra, Miriam dijo: «Puedo quedarme si es una emergencia, pero necesito que esto se reconozca con horas compensatorias o pago adicional. Mi tiempo fuera de la oficina también tiene valor». El jefe no esperaba esa respuesta, pero no la despidió. Al contrario, comenzó a respetarla más. Cuando su amiga le pidió cuidar a los niños el fin de semana, Miriam dijo: «Este fin de semana necesito descansar, pero si buscas a alguien que te ayude de forma regular, puedo recomendarte a alguien que cobra tarifas justas».
En 6 meses, la vida económica de Miriam cambió completamente. No porque ganara más dinero de inmediato, sino porque dejó de perder dinero, tiempo y energía en personas y situaciones que la drenaban. Con el dinero que dejó de prestar sin retorno, comenzó a pagar las deudas de las tarjetas. Con el tiempo que recuperó de trabajos no pagados, comenzó a buscar empleos mejor remunerados. Con la energía que recuperó de relaciones tóxicas, comenzó a invertir en su capacidad de crear valor. Hoy, 2 años después, Miriam gana $1,300 al mes. No tiene deudas. Tiene un pequeño ahorro de emergencia. Y sobre todo, tiene paz. Porque entendió que la abundancia no viene de sacrificarte hasta destruirte. Viene de establecer límites claros que protejan tu dignidad. ¿Te das cuenta de cuánto pierdes cada vez que dices sí por culpa? Piensa en cuánta energía financiera entregas a quien no la merece. Piensa en cuántas veces has trabajado gratis para alguien que nunca te agradeció. Piensa en cuántas veces has prestado dinero que nunca regresó. Piensa en cuántas veces has permitido que te paguen menos de lo que vales por miedo a parecer codicioso. Cada una de esas veces estabas violando el principio de Jebul, y cada violación te alejaba de la prosperidad. Ahora bien, déjame llevarte más profundo, porque el límite no es solo decir no. El límite es entender tu valor. Y aquí es donde la mayoría de las personas colapsan. No saben cuánto valen, no saben cuánto deberían cobrar, no saben cuánto deberían exigir. Y por eso aceptan salarios miserables, condiciones abusivas, relaciones económicas destructivas. En la tradición judía hay un concepto llamado tzedaká. La mayoría de las personas lo traduce como caridad, pero esa traducción es completamente equivocada. Tzedaká no viene de la raíz hebrea que significa bondad, viene de la raíz que significa justicia. Tzedek, justicia. ¿Entiendes la diferencia? La caridad es opcional. Es un acto de bondad que haces cuando te sobra. Pero tzedaká no es opcional. Es una obligación sagrada. Es el acto de restablecer el equilibrio justo en el mundo. Y aquí está lo revolucionario. Tzedaká no solo significa dar a quien tiene menos, también significa recibir lo justo cuando tú eres quien lo necesita. Déjame explicarlo con claridad brutal. Si trabajas y no recibes un salario justo, el que te emplea está violando tzedaká. Si prestas dinero sin acuerdos claros y nunca te lo devuelven, quien tomó tu dinero está violando tzedaká. Si das tu tiempo, tu energía, tu conocimiento sin recibir reconocimiento ni compensación, estás siendo víctima de injusticia económica. Y lo peor es que muchas veces tú mismo permites esa injusticia porque crees que pedir lo justo es ser malo. Déjame contarte la historia de David. David tiene 42 años. Es diseñador gráfico independiente, lleva 15 años trabajando desde su casa, haciendo logos, folletos, páginas web para clientes pequeños. Su tarifa promedio es de $100 por proyecto. Algunos proyectos le toman 5 horas, otros le toman 20. Pero siempre cobra lo mismo, porque tiene miedo de que si cobra más, los clientes se vayan. David trabaja 12 horas al día, 6 días a la semana. Al final del mes, después de pagar el software que usa, el internet, la electricidad, los impuestos, le quedan $600. $600 por más de 250 horas de trabajo al mes. Eso es menos de $2.50 por hora. David tiene un título universitario. Tiene 15 años de experiencia. Tiene un portafolio impresionante, pero gana menos que un trabajador de comida rápida. ¿Por qué? Porque David
Cree que si cobra lo que realmente vale, será egoísta. Cree que su trabajo no es tan importante. Cree que pedir más es codicioso. Y sobre todo, cree que si pierde a estos clientes, no encontrará otros. Un día, un cliente le pidió un rediseño completo de su marca. Logo, papelería, página web, gestión de redes sociales durante 3 meses. David calculó que el proyecto le tomaría al menos 100 horas. Cobró $500. El cliente aceptó sin rechistar. De hecho, el cliente estaba sorprendido de lo barato que era. Pero David sintió alivio, porque tenía miedo de que el cliente rechazara la propuesta. 3 meses después, David entregó todo. El cliente estaba encantado. El negocio del cliente creció. Las ventas aumentaron. Pero David seguía en la misma situación, agotado, sin ahorros, sin capacidad de planear el futuro. Hasta que un día, una diseñadora que David admiraba publicó en redes sociales sus tarifas. Un logo, $500. Una página web, $3,000. Gestión de redes sociales, $1,200 al mes. David casi se desmaya. ¿Cómo podía alguien cobrar eso? ¿Quién pagaría esas cifras? Pero entonces, David hizo algo que cambió su vida. Investigó. Buscó diseñadores con su experiencia, con su nivel de habilidad, y descubrió que la mayoría cobraba entre 3 y 5 veces más que él, no porque fueran mejores, sino porque sabían su valor. David tuvo que enfrentar una verdad dolorosa. Él no tenía un problema de habilidad, tenía un problema de dignidad. No se valoraba, y al no valorarse, permitía que otros lo explotaran. Así que David tomó una decisión radical. Subió sus tarifas. Un logo pasó de $100 a 400. Una página web de 300 a 2,500. Y esperó con terror a que todos los clientes huyeran. Algunos se fueron, los que solo lo buscaban porque era barato. Pero otros se quedaron. Y nuevos clientes llegaron. Clientes que valoraban su trabajo, que pagaban a tiempo, que lo trataban con respeto. En un año, los ingresos de David pasaron de $600 al mes a 3,200. Pero lo más importante no fueron los números, fue la paz, fue la dignidad, fue la capacidad de trabajar 6 horas al día en lugar de 12 y aún así ganar más. Fue la capacidad de tener un día completo de descanso cada semana. Fue la capacidad de ahorrar, de planear, de soñar. David aprendió algo que los sabios judíos enseñan desde hace milenios. Tu trabajo tiene valor no solo por lo que produces, sino por quién eres tú. Tu tiempo, tu conocimiento, tu energía son sagrados. Y cuando permites que otros te paguen menos de lo justo, no estás siendo humilde. Estás siendo cómplice de tu propia pobreza. ¿Te das cuenta de cuánto valor estás regalando? ¿Te das cuenta de cuántas veces has cobrado menos de lo justo porque tenías miedo de perder al cliente? ¿Te das cuenta de que ese miedo es precisamente lo que te mantiene pobre? Ahora, quiero que hagas una pausa y pienses en tu propia vida. Si trabajas para alguien más, pregúntate, ¿mi salario refleja el valor que aporto? Si trabajas por tu cuenta, pregúntate, ¿mis tarifas reflejan mi experiencia, mi habilidad, mi tiempo? Y si la respuesta es no, pregúntate, ¿por qué acepto menos de lo justo? Porque aquí está la verdad que nadie te dice. La abundancia no es suerte, es decisión, es dignidad, es límite, es valor propio. Y mientras no entiendas esos principios, seguirás trabajando duro y viviendo en escasez. Déjame llevarte ahora a otro nivel, porque hay otro principio espiritual fundamental que explica por qué algunos prosperan y otros no. El concepto de Shabbat. Shabbat no es solo el sábado. Shabbat es el principio del descanso sagrado, del límite al trabajo,
del reconocimiento de que tu valor no depende de tu productividad. Y este principio es tan poderoso, tan transformador, que cambió la historia del mundo. Antes del judaísmo, no existía el concepto de descanso semanal. Los esclavos trabajaban todos los días hasta morir. Los trabajadores no tenían derechos. El tiempo era propiedad del amo, del emperador, del patrón, pero la Torá introdujo algo revolucionario. Un día cada semana, el trabajo se detiene. Para todos, para el amo y para el esclavo, para el rico y para el pobre, para el humano y para el animal. ¿Por qué? Porque el descanso no es un lujo, es una declaración de dignidad, es una declaración de que tú no eres una máquina, no eres un instrumento, eres un ser humano creado a imagen divina, y tu existencia tiene valor más allá de lo que produces. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas modernas han perdido completamente el concepto de Shabbat. Trabajan 7 días a la semana, revisan correos electrónicos a medianoche, responden mensajes en domingo. Nunca descansan realmente. Y luego se preguntan, ¿por qué están agotados? ¿Por qué no tienen claridad mental? ¿Por qué sus decisiones financieras son desastrosas? Déjame decirte algo que los judíos observantes saben desde hace 3000 años. El descanso no es improductivo. El descanso es la fuente de la productividad, porque cuando descansas, tu mente se aclara, tu creatividad regresa, tu capacidad de ver oportunidades se renueva y, sobre todo, recuperas la energía espiritual que se necesita para tomar decisiones sabias. Pero el mundo moderno te dice lo contrario. Te dice que si descansas, perderás oportunidades. Te dice que si no estás disponible todo el tiempo, alguien más tomará tu lugar. Te dice que el éxito requiere sacrificio total, trabajo sin límites, disponibilidad permanente. Y ese es el camino directo al agotamiento, a la enfermedad, a la quiebra emocional y económica. Déjame contarte la historia de Ricardo. Ricardo tiene 35 años. Es emprendedor. Tiene un pequeño negocio de reparación de computadoras. Abre su taller de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 9 de la noche. No tiene empleados porque no confía en nadie para hacer el trabajo bien. Así que él hace todo, atiende clientes, repara equipos, lleva la contabilidad, hace las compras de repuestos, limpia el taller. Ricardo duerme 5 horas por noche. No tiene vida social. No tiene tiempo para su familia. No recuerda la última vez que salió a caminar sin pensar en el negocio. Su esposa le ruega que contrate ayuda, que descanse al menos un día. Pero Ricardo dice, no puedo. Si cierro un día, pierdo dinero. Si contrato a alguien, tengo que pagarle y no sé si las ganancias alcanzarán. El problema es que las ganancias nunca alcanzan, porque Ricardo comete errores constantemente, olvida cobrar a algunos clientes, compra repuestos equivocados porque está tan cansado que no verifica bien, pierde oportunidades de negocio porque cuando un cliente llama con un proyecto grande, Ricardo está tan saturado que no puede aceptar. Y lo peor, Ricardo se está enfermando. Tiene presión alta, insomnio, dolores de espalda crónicos. Un día, Ricardo se desmayó en el taller. Lo llevaron al hospital. Los médicos le dijeron que si seguía así, tendría un infarto antes de los 40. Y ahí, en esa cama de hospital, Ricardo tuvo una revelación. Su negocio no lo estaba enriqueciendo, lo estaba matando. Cuando salió del hospital, Ricardo tomó una decisión radical. Cerró el taller los domingos, contrató a un joven para que lo ayudara de lunes a viernes y se obligó a no revisar mensajes de clientes después de las 7 de la noche. Los primeros meses fueron aterradores. Ricardo estaba seguro de que perdería clientes, de que el negocio colapsaría.
Pero sucedió algo sorprendente. El negocio creció. ¿Por qué? Porque al descansar, Ricardo comenzó a pensar con claridad. Vio oportunidades que antes no veía. Se dio cuenta de que podía cobrar más por ciertos servicios. Se dio cuenta de que algunos clientes no eran rentables y solo consumían tiempo. Se dio cuenta de que podía especializarse en reparaciones complejas que pocos hacían y cobrar 3 veces más. Con el joven ayudándolo, Ricardo pudo aceptar más proyectos grandes. Con un día de descanso, recuperó energía y creatividad. Con límites claros en los horarios, los clientes aprendieron a respetar su tiempo. En un año, los ingresos de Ricardo aumentaron 40%. Pero lo más importante fue esto. Ricardo recuperó su vida. Volvió a cenar con su esposa. Volvió a jugar con sus hijos. Volvió a dormir bien. Y su salud mejoró. Ricardo aprendió lo que los sabios judíos enseñan desde hace milenios. El descanso no es enemigo de la prosperidad, es la base de la prosperidad. Porque solo cuando descansas puedes ver con claridad. Solo cuando descansas puedes tomar decisiones sabias. Solo cuando descansas puedes sostener el esfuerzo a largo plazo. ¿Te das cuenta de cuánta claridad mental has perdido por no descansar? ¿Te das cuenta de cuántas malas decisiones económicas has tomado porque estabas agotado? ¿Te das cuenta de que tu productividad no aumenta trabajando más horas, sino trabajando con más inteligencia? Ahora bien, el concepto de Shabbat no significa necesariamente que tengas que observar el sábado religiosamente. Significa que necesitas crear un espacio semanal de descanso real, de desconexión del trabajo, de renovación espiritual y mental. Puede ser el domingo, puede ser cualquier día, pero tiene que ser un día completo, sagrado, protegido de las demandas del trabajo. Y aquí está lo revolucionario. Cuando estableces ese límite, cuando dices, este día no trabajo, no importa qué, estás haciendo una declaración espiritual profunda. Estás diciendo, mi valor no depende de mi productividad. Mi vida tiene significado más allá del dinero. Confío en que el universo proveerá, aunque yo descanse. Esa confianza, esa emuná, es lo que separa a quienes prosperan con paz de quienes se matan trabajando y nunca avanzan. Porque la verdad es esta. Si no confías en que puedes descansar sin colapsar, entonces estás operando desde el miedo. Y el miedo es el enemigo mortal de la abundancia. Ahora, llevemos esto más profundo, porque hay otro concepto espiritual que necesitas entender si quieres transformar tu relación con el dinero, Shefa. Shefa significa abundancia, flujo, la energía de provisión que viene de lo alto. Pero no es una abundancia pasiva, no es sentarte y esperar que Dios te mande dinero. Shefa requiere que tú crees los canales para recibir, requiere que estés preparado, requiere que hagas espacio, y aquí es donde la mayoría de las personas fracasan. No están preparadas para la abundancia, no tienen espacio para recibirla. Sus vidas están tan llenas de caos, de deudas, de relaciones tóxicas, de compromisos absurdos, que aunque la abundancia quisiera llegar, no hay lugar para ella. Piénsalo así, si tu casa está llena de basura hasta el techo, ¿puedes meter muebles nuevos? No. Primero tienes que limpiar. Primero tienes que sacar lo que no sirve. Primero tienes que hacer espacio. Lo mismo sucede con tu vida económica. Si tu tiempo está lleno de trabajos mal pagados, de favores no correspondidos, de relaciones que drenan tu energía, entonces no hay espacio para las oportunidades que sí te llevarían a la prosperidad. Si tu mente está llena de miedo, de culpa, de creencias limitantes, entonces no puedes ver las oportunidades que están frente a ti. Shefa requiere preparación, y preparación significa limpieza.
Significa orden. Significa deshacerte de todo lo que bloquea el flujo. Déjame contarte la historia de Elena. Elena tiene 41 años. Es maestra de primaria. Su salario mensual es de $900. Vive con su madre, quien tiene 70 años y recibe una pensión mínima de $200. Entre las dos, mantienen la casa. Elena tiene 3 hermanos. Ninguno ayuda económicamente a la madre, pero todos piden dinero a Elena. Uno está sin trabajo y le pide $50 cada quincena hasta que encuentre algo. Otra tiene un negocio que nunca funciona y siempre necesita un empujoncito de $100. El tercero tiene vicios que no reconoce y aparece cada mes con una emergencia diferente. Elena siempre dice que sí, porque es familia, porque no los puede dejar en la calle, porque ¿qué dirán si no ayudo? Pero Elena no tiene ahorros. Elena vive en un estrés permanente. Elena ha dejado de soñar con cualquier cosa que no sea sobrevivir el siguiente mes. Y lo peor, Elena se siente culpable por siquiera pensar en decir no. Un día, Elena se encontró con una amiga de la universidad que no veía hacía años. La amiga también era maestra, pero trabajaba en una escuela internacional. Ganaba $2,500 al mes. Elena sintió una punzada de envidia, pero también de curiosidad. Le preguntó cómo había conseguido ese trabajo. La amiga le contó que había tomado certificaciones adicionales, que había aprendido inglés, que había aplicado a decenas de escuelas hasta que una la contrató. Y luego le dijo algo que Elena no esperaba. Lo más difícil no fue conseguir el trabajo, fue decidir que merecía ganarlo. Esa frase se clavó en el corazón de Elena. Elena comenzó a investigar. Descubrió que había escuelas que pagaban el triple de lo que ella ganaba, pero requerían certificaciones que Elena no tenía. Requerían inglés fluido, que Elena no hablaba. Requerían tiempo de estudio, que Elena no tenía porque estaba ocupada cubriendo las emergencias financieras de sus hermanos. Entonces, Elena tomó una decisión que cambió su vida. Le dijo a sus hermanos: «No puedo seguir prestándoles dinero. Los amo, pero no es justo que yo sacrifique mi futuro por situaciones que ustedes pueden resolver. Si necesitan ayuda real, busquemos soluciones juntos. Pero no voy a seguir siendo su fuente permanente de dinero». Sus hermanos se enojaron. La acusaron de egoísta, de mala hermana, de olvidar a la familia. Pero Elena sostuvo el límite. Con el dinero que dejó de prestar, Elena pagó una certificación en educación bilingüe. Con el tiempo que recuperó de no estar resolviendo crisis ajenas, estudió inglés en línea y 6 meses después aplicó a una escuela internacional. No la aceptaron en la primera ni en la segunda, pero en la tercera sí, y su vida cambió. Hoy, Elena gana $2,300 al mes. Su madre vive con más tranquilidad. Elena tiene ahorros. Y lo más importante, Elena dejó de sentirse culpable por prosperar, porque entendió que ayudar a otros desde la pobreza no es virtud, es autodestrucción. Elena aprendió lo que los sabios del Talmud enseñan. Primero asegura tu propia vida, luego salva a otros. Porque si tú te ahogas tratando de salvar a alguien, ambos mueren. ¿Te das cuenta de cuántas veces has sacrificado tu propio futuro por resolver crisis ajenas? ¿Te das cuenta de cuántas veces has permitido que otros te drenen porque te sentías culpable de decir no? ¿Te das cuenta de que esa culpa es una mentira que te mantiene pobre? Ahora, quiero que compartas este video con alguien que conoces que necesita escuchar esto. Alguien que está atrapado en la culpa, en el sacrificio malentendido, en la creencia de que ser bueno significa destruirse. Compártelo.
porque estas verdades no son solo para ti, son para todos los que están listos para cambiar. Sigamos profundizando, porque hay otro principio espiritual judío que transforma la relación con el dinero: maaser. Maaser significa diezmo, el 10%. Pero no es simplemente dar el 10% de tus ingresos a caridad. Es mucho más profundo. Maaser es un principio de flujo. Es reconocer que el dinero no es tuyo para acumular egoístamente, sino que es energía que debe circular. Y cuando detienes ese flujo, cuando te aferras con miedo, el flujo se detiene también hacia ti. Ahora bien, antes de que pienses que te estoy pidiendo que des dinero que no tienes, déjame aclararte algo crucial. Maaser funciona solo cuando tú tienes parnasá, cuando tú tienes tu sustento cubierto. Nadie te pide que des desde la pobreza. De hecho, los sabios son claros. Si tú mismo necesitas caridad, primero, recíbela. La obligación de dar viene después de que tú estés sostenido. Pero aquí está lo poderoso. Cuando tú comienzas a dar, aunque sea pequeñas cantidades, algo cambia en tu interior. Dejas de operar desde la escasez. Dejas de aferrarte con miedo. Comienzas a confiar en que hay más, en que siempre habrá más, en que el universo provee. Y esa confianza, esa emuná, abre canales que antes estaban cerrados. Déjame contarte la historia de Samuel. Samuel tiene 45 años. Es vendedor de seguros. Gana comisiones, lo cual significa que algunos meses gana $1,200 y otros meses gana 300. Su vida financiera es un caos. No puede planear, no puede ahorrar. Vive en ansiedad permanente. Samuel escuchó sobre el concepto de maaser en una conferencia. La idea le pareció absurda. ¿Cómo iba a dar el 10% de sus ingresos cuando a veces no le alcanzaba ni para cubrir la renta? Pero algo en el concepto le resonó. Así que decidió hacer un experimento. En lugar de dar el 10%, Samuel comenzó dando el 1%. Cada vez que recibía una comisión, separaba el 1% y lo destinaba a ayudar a alguien. A veces era dar comida a un vecino necesitado. A veces era pagar la medicina de alguien en la farmacia. A veces era ayudar a un joven a pagar un curso. Los primeros meses no pasó nada especial. Pero Samuel notó algo curioso. Comenzó a sentirse menos ansioso, porque al dar, aunque fuera poco, estaba enviando un mensaje a su propio subconsciente. Tengo suficiente. Puedo compartir. No estoy en supervivencia desesperada. Esa confianza comenzó a reflejarse en su trabajo. Samuel dejó de vender desde la necesidad, desde el miedo de que si no cerraba esa venta, moriría de hambre. Comenzó a vender desde un lugar de calma, de servicio, de genuino interés en ayudar al cliente a encontrar la protección adecuada. Y algo sorprendente sucedió. Sus ventas aumentaron. No porque Samuel usara técnicas nuevas, sino porque los clientes percibían la diferencia. Sentían que Samuel no estaba desesperado. Sentían que Samuel los respetaba, y eso generaba confianza. En un año, los ingresos promedio de Samuel pasaron de $700 al mes a $1,800, y Samuel aumentó su maaser del 1% al 5% y eventualmente al 10%. Hoy, Samuel da $200 al mes en ayudas, y no le duele, porque sus ingresos siguen creciendo, porque entendió que el dinero es energía que debe fluir, no estancarse. Ahora bien, quiero ser muy claro en algo. Maaser no es magia. No es da dinero y Dios te dará el doble. Esa es una distorsión vulgar de un principio espiritual profundo. Maaser funciona porque cambia tu mentalidad, te saca de la escasez, te coloca en la abundancia, y desde ese lugar tomas mejores decisiones, ves oportunidades que antes no veías, actúas con confianza en lugar de con miedo. Y aquí está lo poderoso.
Ese cambio interno se refleja en resultados externos. Siempre. Pero déjame advertirte de algo crucial. No des desde la culpa. No des para complacer. No des porque alguien te manipule. Da solo cuando sientes genuino deseo de contribuir. Da solo cuando tú estás sostenido. Da solo cuando el dar te genera paz, no ansiedad. Porque dar desde el miedo, dar desde la culpa, dar desde la obligación forzada, no es tzedakah, es autodestrucción. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Te das cuenta de que puedes dar sin empobrecerte, pero solo si das desde el lugar correcto? Ahora, llevemos esto aún más profundo, porque hay un concepto en la sabiduría judía que pocas personas entienden, pero que es absolutamente transformador. Tikkun. Tikkun significa reparación, corrección, restauración del orden divino en el mundo. Y en el contexto económico, tikkun significa esto. Cada vez que corriges una injusticia económica, cada vez que estableces un límite, cada vez que cobras lo justo, cada vez que dejas de permitir que te exploten, estás haciendo tikkun. Estás reparando el orden del universo. Porque déjame decirte algo que pocas personas entienden. Tu pobreza no solo te afecta a ti, afecta a todos los que dependen de ti. Afecta a tus hijos, que crecen con la creencia de que trabajar duro no da resultados. Afecta a tu comunidad, que pierde la contribución que tú podrías dar si estuvieras próspero. Afecta al mundo, porque cada persona empobrecida es una luz apagada, un talento desperdiciado, una oportunidad perdida de hacer el bien. Por eso, los sabios enseñan que la prosperidad no es solo para ti, es tu responsabilidad espiritual. Porque cuando tú prosperas, puedes sostener a tu familia con dignidad, puedes contribuir a tu comunidad, puedes crear oportunidades para otros, puedes ser parte de la reparación del mundo, pero cuando tú te mantienes en la pobreza por creencias equivocadas, por límites inexistentes, por miedo a reclamar tu valor, entonces no solo te destruyes a ti, destruyes tu potencial de hacer el bien. Déjame contarte la historia de Ruth. Ruth tiene 33 años. Es enfermera. Trabaja en un hospital público. Su salario mensual es de $850. Trabaja turnos de 12 horas, 4 días a la semana, es decir, 48 horas semanales. Y cada mes el hospital le pide quedarse horas extra por emergencias, horas que casi nunca le pagan. Ruth ama su trabajo, ama cuidar a los pacientes, pero está exhausta. No tiene vida fuera del hospital, no tiene ahorros. Y lo peor, ha comenzado a sentir resentimiento hacia los mismos pacientes que antes amaba cuidar. Un día, Ruth se dio cuenta de algo terrible. Su agotamiento la estaba convirtiendo en peor enfermera. Cometía pequeños errores, olvidaba detalles, perdía la paciencia con pacientes difíciles. Y eso la aterrorizaba, porque ella entró a la enfermería para ayudar, no para dañar. Ruth habló con una amiga que también era enfermera, pero trabajaba en una clínica privada. La amiga ganaba $1,400 al mes, trabajaba 36 horas a la semana y nunca le pedían quedarse sin pago. Ruth sintió envidia, pero también sintió algo más, indignación. ¿Por qué ella, que trabajaba más duro, que atendía emergencias de vida o muerte, ganaba casi la mitad? ¿Por qué aceptaba esas condiciones? La respuesta era incómoda, porque Ruth creía que trabajar en un hospital público era más noble que trabajar en una clínica privada. Creía que si ella pedía más, estaba siendo egoísta. Creía que su vocación requería sacrificio, incluso autodestrucción. Pero entonces Ruth recordó algo que una profesora le había dicho en la universidad. No puedes cuidar bien a otros si no te cuidas a ti misma. Así que Ruth
tomó una decisión radical. Aplicó a la clínica privada. Le ofrecieron 1,300 al mes y mejores condiciones. Ruth aceptó. Los primeros días sintió culpa. Sentía que estaba traicionando a los pacientes del hospital público, pero luego se dio cuenta de algo. En la clínica privada, con menos horas de trabajo, con mejor pago, con más descanso, Ruth era mejor enfermera, era más paciente, era más cuidadosa, era más presente. Y con el dinero extra, Ruth comenzó a ahorrar. Y con los ahorros, Ruth comenzó a soñar con abrir una pequeña clínica comunitaria en su barrio donde pudiera atender a personas de bajos recursos con la misma calidad que en la clínica privada. Ese sueño todavía está en proceso. Pero Ruth entendió algo profundo. Su prosperidad no era traición a su vocación. Era la base para cumplir su vocación a largo plazo. Ruth hizo tikkun, reparó el desorden en su propia vida, y al hacerlo, se preparó para reparar el desorden en su comunidad. ¿Te das cuenta de que tu pobreza no es virtud? ¿Te das cuenta de que al mantenerte pobre, estás limitando tu capacidad de hacer el bien? ¿Te das cuenta de que prosperar no es egoísmo, es responsabilidad? Ahora, quiero que pienses en tu propia vida. ¿Qué tikkun necesitas hacer? ¿Qué desorden necesitas corregir? ¿Qué límite necesitas establecer? ¿Qué creencia necesitas soltar? ¿Qué valor necesitas reclamar? Porque aquí está la verdad final. La abundancia no es accidente, es decisión, es dignidad, es límite, es valor, es descanso, es flujo, es confianza, es reparación. Y todo eso comienza cuando tú decides que mereces vivir con paz económica. Ahora bien, déjame llevarte al corazón de todo esto, porque hay una pregunta que probablemente está resonando en tu mente desde que comenzaste a escuchar este video. Si todos estos principios son tan poderosos, ¿por qué no todos los judíos son ricos? ¿Por qué hay judíos pobres? ¿Por qué hay judíos que luchan tanto como cualquier otra persona? La respuesta es simple. Porque conocer los principios no es suficiente. Hay que practicarlos, hay que vivirlos, hay que integrarlos en cada decisión, en cada acción, en cada pensamiento. Y aquí es donde la mayoría de las personas fracasan. Escuchan la verdad, se emocionan, dicen, esto va a cambiar mi vida. Y al día siguiente vuelven a hacer exactamente lo mismo que siempre han hecho. Vuelven a decir sí cuando deberían decir no. Vuelven a cobrar menos de lo justo. Vuelven a trabajar sin descanso. Vuelven a vivir desde el miedo, porque cambiar creencias profundas requiere más que información. Requiere decisión. Requiere coraje. Requiere disposición a incomodar a otros. Requiere disposición a enfrentar tu propia culpa, tu propio miedo, tu propia inseguridad. Y eso es duro, es incómodo, es aterrador, pero es el único camino a la libertad económica real. Déjame explicarte algo más profundo. En la tradición judía hay un concepto llamado Yetzer Hara y Yetzer Tov, la inclinación al mal y la inclinación al bien. Pero estos términos son engañosos, porque no se refieren a maldad en el sentido moral convencional. Yetzer Hara es la inclinación al egoísmo inmediato, al placer sin consecuencias, a la gratificación instantánea. Yetzer Tov es la inclinación a la construcción a largo plazo, al sacrificio significativo, a la responsabilidad. Y aquí está lo interesante. Ambas inclinaciones son necesarias. Yetzer Hara te impulsa a desear, a luchar, a competir, a crear. Sin ella no construirías nada, pero sin Yetzer Tov, esa energía se convierte en destrucción, en codicia sin límites, en explotación. La prosperidad verdadera requiere equilibrio entre ambas. Requiere que desees abundancia, que luches por ella, que reclames tu valor, pero también
requiere que establezcas límites, que descanses, que compartas, que contribuyas. Y aquí es donde la mayoría de las personas fallan, o se van a un extremo o al otro, o son tan espirituales que rechazan el dinero completamente y viven en pobreza orgullosa, o son tan materialistas que acumulan sin propósito y viven en ansiedad permanente. La sabiduría judía enseña el camino del medio. Desea abundancia, trabaja por ella, pero desde un lugar de integridad, de límites, de descanso, de contribución. Déjame contarte la historia de Abraham. Abraham tiene 52 años. Es abogado. Tiene su propio despacho. Gana bien, alrededor de $5,000 al mes. Pero Abraham vive en un estrés constante. Trabaja 14 horas al día, no ve a su familia, no tiene amigos fuera del trabajo. Y lo peor, no disfruta el dinero que gana. ¿Por qué? Porque Abraham cree que si baja la guardia, todo colapsará. Cree que si rechaza un caso, perderá su reputación. Cree que si toma vacaciones, sus clientes se irán con otro abogado. Cree que su valor depende de estar disponible todo el tiempo. Abraham tiene dinero, pero no tiene paz. Tiene éxito, pero no tiene vida. Tiene logros, pero no tiene alegría. Un día, Abraham tuvo un ataque de pánico en medio de una audiencia. Lo llevaron al hospital. No era nada físico, era agotamiento emocional. El cuerpo de Abraham estaba pidiendo un alto. En el hospital, Abraham habló con un psicólogo, y el psicólogo le hizo una pregunta simple. ¿Para qué trabajas tanto? Abraham respondió automáticamente, para proveer para mi familia. El psicólogo sonrió. Pero tu familia no te ve, tus hijos no te conocen, tu esposa está sola. ¿Qué estás proveyendo realmente? Esa pregunta destrozó a Abraham, porque se dio cuenta de que estaba trabajando no para su familia, sino para evitar enfrentar su propio miedo de no ser suficiente. Trabajaba para demostrar su valor. Trabajaba para sentirse importante. Trabajaba para escapar de la sensación de vacío que lo perseguía desde la infancia. Abraham comenzó terapia y lentamente comenzó a cambiar. Rechazó casos que no eran significativos. Estableció horarios claros, de 9 a 6, no más. Tomó vacaciones reales, sin revisar correos, y algo sorprendente sucedió. Su práctica legal mejoró. ¿Por qué? Porque al tomar solo casos significativos, Abraham se especializó. Al trabajar menos horas, trabajaba con más claridad. Al descansar, recuperaba creatividad. Y sus clientes notaron la diferencia. Comenzaron a referirlo más. Y Abraham pudo cobrar tarifas más altas porque su trabajo era mejor. Hoy, Abraham gana más que antes, trabaja menos horas y, sobre todo, tiene una vida. Tiene cenas familiares, tiene fines de semana con sus hijos, tiene paz. Abraham aprendió que el dinero sin vida no es prosperidad, es prisión. ¿Te das cuenta de que puedes tener éxito financiero y estar destruido por dentro? ¿Te das cuenta de que la verdadera abundancia es equilibrio, no acumulación? ¿Te das cuenta de que trabajar sin límites no es virtud? ¿Es autodestrucción? Ahora bien, quiero llevarte a la dimensión más profunda de todo esto, porque hay un concepto en la sabiduría judía que unifica todos los principios que hemos hablado. Kavana. Kavaná significa intención, dirección del corazón, propósito consciente. Y Kavaná es lo que separa un acto mecánico de un acto espiritual. Puedes dar dinero sin Kavaná. Y no será tzedaká, será solo transacción. Puedes trabajar sin Kavaná. Y no será parnasá, será solo esclavitud. Puedes descansar sin Kavaná. Y no será Shabbat, será solo pereza. Kavana requiere que estés presente, requiere que seas consciente de por qué haces lo que haces.
Requiere que alinees tus acciones con tus valores más profundos. Y aquí es donde la mayoría de las personas viven en piloto automático. Trabajan porque hay que trabajar. Gastan porque hay que gastar. Dicen sí porque siempre han dicho sí. No hay intención, no hay conciencia, no hay propósito. Y sin Kavana, la vida económica se convierte en un ciclo mecánico de esfuerzo sin significado. Pero cuando integras Kavana en cada decisión económica, todo cambia. Cuando trabajas con Kavana, no solo buscas dinero, buscas crear valor real en el mundo. Cuando gastas con Kavana, no solo compras cosas, adquieres lo que realmente necesitas y disfrutas con gratitud. Cuando das con Kavana, no solo entregas dinero, contribuyes a la reparación del mundo. Cuando estableces límites con Kavana, no solo dices no, proteges tu dignidad y la de los demás. Kavana transforma cada acto económico en un acto espiritual. Y esa es la verdadera respuesta a la pregunta original. ¿Por qué hay tantos judíos ricos? No es porque sean más inteligentes, no es porque se ayuden entre ellos, no es porque controlen nada, es porque durante milenios han practicado principios espirituales que integran la prosperidad con el propósito, la abundancia con la responsabilidad, el trabajo con el descanso, el esfuerzo con la dignidad. Y esos principios están disponibles para ti. No necesitas convertirte al judaísmo. No necesitas seguir rituales que no son tuyos. Solo necesitas entender y aplicar los principios universales que sostienen la abundancia. Kebul establece límites claros que protejan tu dignidad. Tzedaká reclama lo justo y da desde la justicia, no desde la culpa. Parnasá busca sustento completo, no solo supervivencia. Shabbat descansa con intención para renovar tu energía y claridad. Shefa crea espacio para recibir abundancia, limpiando el caos de tu vida. Maaser permite que el dinero fluya, no lo estanques por miedo. Tikkun repara el desorden en tu vida económica como parte de tu responsabilidad espiritual. Kavana actúa con intención consciente en cada decisión económica. Estos son los secretos, y no son secretos. Están escritos, están disponibles. Solo necesitas el coraje de aplicarlos, porque aquí está la verdad final. La verdad que probablemente nadie te ha dicho con esta claridad. Tu situación económica actual no es tu destino, es tu decisión. Es el resultado de las creencias que sostienes, de los límites que estableces o no estableces, del valor que reclamas o no reclamas, del descanso que tomas o no tomas. Y si cambias esas creencias, si estableces esos límites, si reclamas ese valor, si tomas ese descanso, tu vida económica cambiará. No de la noche a la mañana, no por magia, sino gradualmente, consistentemente, profundamente, porque la transformación económica real no es ganar la lotería, es convertirte en una persona diferente, es operar desde principios diferentes, es tomar decisiones diferentes. Y eso requiere tiempo, requiere práctica, requiere que caigas y te levantes, requiere que cometas errores y aprendas de ellos, requiere que enfrentes tu miedo, tu culpa, tu inseguridad. Pero es posible, es absolutamente posible. Déjame contarte una última historia. La historia de Jacob. Jacob tiene 28 años. Viene de una familia muy pobre. Su padre trabajó toda la vida en una fábrica y nunca ganó más de $300 al mes. Su madre limpiaba casas para ayudar. Jacob creció con la creencia de que su familia estaba condenada a la pobreza, que así es la vida de los pobres, que no había salida. Jacob dejó la escuela a los 16 para trabajar. Su primer empleo fue de empacador en un supermercado. Ganaba $250 al mes. Luego
Fue asistente de construcción. Ganaba 350. Luego, repartidor. Ganaba 400. Pero siempre lo mismo. Trabajo duro, poco dinero, ninguna esperanza de cambio. A los 25, Jacob se sentía derrotado. Estaba cansado. Estaba resignado. Y lo peor, comenzaba a creer que su padre tenía razón, que algunos nacen para ser pobres y así será siempre. Pero un día, Jacob vio un video en línea. Era de un hombre que había nacido en la pobreza extrema y había logrado salir. El hombre no prometía fórmulas mágicas, no vendía sueños imposibles, solo explicaba principios: educación continua, valor propio, límites claros, descanso estratégico, contribución significativa. Jacob sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Así que Jacob decidió intentarlo. Comenzó tomando cursos gratuitos en línea sobre tecnología. Pasaba 2 horas cada noche después del trabajo estudiando. No tenía computadora, usaba el celular. No tenía internet en casa, iba a una biblioteca pública. Tardó 1 año en completar el primer curso, pero lo terminó. Luego tomó otro y otro. Y en 2 años, Jacob tenía suficiente conocimiento para aplicar a un trabajo de soporte técnico. Le rechazaron en la primera empresa, y en la segunda, y en la tercera. Pero en la cuarta le dieron una oportunidad. El salario inicial era de $600 al mes. No era mucho, pero era el doble de lo que ganaba antes. Y más importante, era un trabajo con futuro. Jacob estableció límites desde el primer día. Cuando le pidieron trabajar horas extras sin pago, dijo: puedo hacerlo si hay una emergencia, pero necesito que esto se reconozca. Cuando le ofrecieron un proyecto adicional sin aumento de salario, dijo: me encanta contribuir, pero mi tiempo tiene valor. Hablemos de una compensación justa. Sus compañeros pensaban que Jacob era arrogante, pero el jefe lo respetó, porque Jacob no era agresivo, era claro, era profesional, era digno. En 6 meses, Jacob recibió un aumento. $750. En 1 año, 850. Y en 2 años, 1,300. Hoy, Jacob tiene 30 años. Gana $1,500 al mes. Tiene ahorros. Ayuda a sus padres sin destruirse. Y está estudiando para obtener una certificación avanzada que le permitirá ganar el doble en 2 años más. Jacob no ganó la lotería. Jacob se transformó. Cambió sus creencias. Aprendió su valor. Estableció límites. Trabajó con intención. Descansó estratégicamente. Y su vida económica se transformó. ¿Es fácil? No. ¿Es rápido? No. ¿Es posible? Absolutamente. Y si Jacob pudo, tú también puedes. Ahora bien, estamos llegando al final de este video. Y quiero pedirte algo muy específico. Algo que sellará el compromiso interior que estás a punto de hacer contigo mismo. En los comentarios, quiero que escribas esta frase exacta: yo merezco prosperidad con dignidad y establezco límites sagrados que protegen mi abundancia. Escríbela. No solo la leas, escríbela, porque al escribirla estás haciendo una declaración pública. Estás comprometiéndote no solo conmigo, sino contigo mismo. Estás enviando una señal a tu subconsciente de que algo está cambiando. Y después de escribir esa frase, escribe una situación económica específica que vas a cambiar en los próximos 30 días. Una acción concreta. Por ejemplo, voy a cobrar el precio justo por mi trabajo. Voy a establecer un día de descanso completo cada semana. Voy a dejar de prestar dinero sin acuerdos claros. Voy a aplicar a trabajos mejor remunerados. Voy a revisar mis gastos y eliminar lo innecesario. Voy a ahorrar el primer 10% de mis ingresos antes de gastar en cualquier otra cosa. Escoge una, solo una, y comprométete.
porque la transformación económica no sucede con grandes gestos heroicos. Sucede con pequeñas decisiones consistentes. Sucede con límites claros. Sucede con valor reclamado. Sucede con descanso respetado. Sucede con dignidad recuperada. Y todo eso comienza con una decisión, una declaración, un compromiso. Ahora, antes de cerrar, déjame decirte algo más, algo personal. Yo he visto a miles de personas transformar sus vidas económicas aplicando estos principios. He visto a personas pasar de la deuda asfixiante a la paz financiera. He visto a personas pasar del agotamiento a la energía renovada. He visto a personas pasar del miedo a la confianza. He visto a personas pasar de la escasez a la abundancia. Y cada una de esas transformaciones comenzó con lo mismo, el reconocimiento de que merecían algo mejor. Porque aquí está la verdad más profunda. No estás destinado a vivir en la pobreza. No estás destinado a trabajar sin descanso. No estás destinado a dar todo y recibir nada. No estás destinado a sacrificarte hasta destruirte. Fuiste creado con dignidad, con propósito, con capacidad de crear valor en el mundo, con derecho a recibir el fruto de tu esfuerzo, con derecho a descansar, con derecho a establecer límites, con derecho a prosperar. Y cuando reclamas esos derechos, cuando vives desde esos principios, cuando tomas decisiones desde ese lugar, tu vida cambia. No porque el universo te deba algo, sino porque tú comienzas a operar desde principios que han sostenido la prosperidad de generaciones durante milenios. Ahora bien, sé que quizá estás pensando, pero Rabino, mi situación es diferente. Yo no tengo las oportunidades que otros tienen. Yo vivo en un país con salarios miserables. Yo tengo responsabilidades que me atan. Yo no puedo simplemente cambiar de trabajo o subir mis precios. Y tienes razón. Tu situación es única. Tus desafíos son reales. Y no estoy minimizándolos. Pero déjame decirte algo. Los principios espirituales funcionan en cualquier contexto. Funcionan en la abundancia y en la escasez. Funcionan en países ricos y en países pobres. Funcionan para los jóvenes y para los mayores. Funcionan para los educados y para los que no tuvieron oportunidad de estudiar. Porque estos principios no son trucos financieros. Son verdades sobre cómo funciona la energía económica, sobre cómo funciona la dignidad humana, sobre cómo funciona la transformación interior. Y cuando aplicas estos principios adaptados a tu contexto específico, cuando estableces límites posibles en tu situación, cuando reclamas el valor que puedes reclamar, cuando descansas como puedes descansar, cuando das como puedes dar, algo cambia. Quizá no en un mes, quizá no en 6 meses, pero en 1 año, en 2 años, en 5 años, miras atrás y te das cuenta de que tu vida es completamente diferente, porque la transformación real no es un evento, es un proceso, es una dirección, es una intención sostenida. Y si comienzas hoy, si tomas aunque sea una pequeña decisión diferente hoy, estás iniciando ese proceso. Ahora, quiero compartir contigo algunas herramientas prácticas adicionales que puedes implementar inmediatamente. Primera herramienta, el ejercicio del valor real. Esta noche, toma una hoja de papel. Escribe todas las habilidades que tienes. Todas. No solo las profesionales, también las personales. ¿Sabes escuchar? ¿Sabes resolver problemas? ¿Sabes organizar? ¿Sabes enseñar? ¿Sabes cocinar? ¿Sabes reparar cosas? ¿Sabes cuidar personas? Luego, para cada habilidad, escribe. ¿Cuánto valdría esto si lo ofreciera como servicio? Investiga. Busca en línea cuánto cobra alguien con esa habilidad y date cuenta de cuánto valor tienes que no estás monetizando.
que no estás reconociendo, que no estás reclamando. Segunda herramienta, el mini Shabbat. Incluso si no puedes tomar un día completo de descanso, establece un mini Shabbat. 3 horas cada semana, mínimo, donde no trabajas. No resuelves problemas de otros. No revisas mensajes de trabajo. 3 horas sagradas donde solo descansas, disfrutas, renuevas tu energía. Puede ser el domingo en la mañana, puede ser el sábado en la tarde, puede ser el viernes en la noche. Pero debe ser consistente, debe ser protegido, debe ser no negociable. Tercera herramienta, el presupuesto de límites. Haz una lista de todas las personas a quienes les has prestado dinero, tiempo o energía en el último año. Junto a cada nombre, escribe cuánto diste y cuánto regresó. Sé honesto. Luego, marca con rojo a las personas que toman pero nunca dan. Y decide no más. A partir de hoy, esas personas no tienen acceso ilimitado a tus recursos. Si piden ayuda, puede ser con límites claros, con acuerdos escritos, con plazos definidos. O simplemente no. Cuarta herramienta, el diezmo inverso. Si no puedes dar el 10% de tus ingresos, haz lo contrario. Ahorra el 10% antes de gastar en cualquier otra cosa. El primer día que recibes tu salario, separa el 10% y guárdalo en una cuenta diferente. No lo toques. Ese es tu fondo de dignidad, tu fondo de emergencia, tu fondo de futuro. Y si el 10% es imposible ahora, comienza con el 5, o con el 3, o con el 1. Pero comienza, porque el acto de separar dinero antes de gastarlo te entrena en la mentalidad de abundancia, no de escasez. Quinta herramienta, la auditoría de tiempo. Durante una semana, lleva un registro exacto de cómo usas tu tiempo. Cada hora. Sé brutalmente honesto. ¿Cuántas horas trabajas? ¿Cuántas descansas? ¿Cuántas pierdes en distracciones? ¿Cuántas das a personas que drenan tu energía? Al final de la semana, analiza. ¿Dónde está la fuga? ¿Dónde estás regalando tiempo sin recibir nada a cambio? Y toma una decisión. Recuperar aunque sea 3 horas de esa semana. 3 horas que usarás para estudiar, para planear, para descansar, para crear valor. Sexta herramienta, el compromiso de no. Escoge una situación recurrente en tu vida donde siempre dices sí, pero deberías decir no. Una sola. Y practica decir no. Ensaya en voz alta. No, no puedo prestar ese dinero. No, no puedo quedarme sin pago extra. No, no puedo cuidar a tus hijos este fin de semana. Practica hasta que suene natural, hasta que no te tiemble la voz, hasta que lo sientas como un derecho, no como una crueldad, porque decir no a lo que no te corresponde es decir sí a tu dignidad. Ahora bien, sé que algunas de estas herramientas te parecerán difíciles. Sé que algunas te harán sentir culpa. Sé que algunas te harán sentir miedo. Pero esa incomodidad es la señal de que estás creciendo, de que estás rompiendo patrones viejos, de que estás reclamando tu poder. Y del otro lado de esa incomodidad está la libertad, está la paz, está la abundancia real. Permíteme también hablarte de algo que pocas personas mencionan cuando hablan de prosperidad, la necesidad de limpiar el pasado económico. Muchas personas llevan cargas financieras del pasado que las anclan en el presente. Deudas viejas que no han enfrentado. Préstamos que nunca devolvieron y que generan vergüenza. Relaciones tóxicas con familiares por dinero. Culpas por decisiones financieras pasadas. Y todo eso crea un peso energético que bloquea la abundancia presente. Así que déjame darte una herramienta más. El ritual de limpieza económica. Siéntate con papel y lápiz. Haz una lista completa de todas las deudas financieras y emocionales que llevas. Dinero que debes
y no has pagado. Dinero que te deben y no has reclamado. Decisiones financieras pasadas por las que te culpas. Relaciones donde el dinero creó resentimiento. Luego, para cada una, haz lo siguiente. Si es una deuda que puedes pagar, haz un plan de pago realista, aunque sean $10 al mes. Pero comienza. Si es dinero que te deben, decide. ¿Vale la pena reclamarlo o es mejor soltarlo? Si vale la pena, hazlo con claridad y sin agresión. Si no vale la pena, perdona la deuda en tu corazón y suéltala. Escribe: Juan me debía $200. Decido soltar esa deuda. Ya no tiene poder sobre mí. Si es una decisión pasada por la que te culpas, escribe lo que aprendiste. No te justifiques, pero tampoco te castigues. Reconoce: tomé esa decisión con la información que tenía en ese momento. Aprendí esto. Y hoy decido diferente. Si es una relación dañada por dinero, decide si quieres repararla o soltarla. Si quieres repararla, busca una conversación honesta. Si quieres soltarla, hazlo con dignidad. Este proceso de limpieza libera una cantidad enorme de energía que estaba atrapada en el pasado, y esa energía se convierte en combustible para construir un futuro diferente. Ahora, quiero hablarte de algo más profundo aún, algo que tiene que ver con tu identidad económica. Cada persona lleva una narrativa sobre sí misma y el dinero, una historia que se cuenta a sí misma sobre quién es financieramente. Yo soy malo para el dinero. Yo vengo de una familia pobre y así seré siempre. Yo no merezco ganar bien porque no estudié. Yo siempre tengo deudas. Yo soy generoso, por eso no tengo dinero. Esas narrativas son más poderosas que cualquier circunstancia externa, porque determinan tus decisiones. Si crees que eres malo para el dinero, tomarás decisiones malas con el dinero. Si crees que no mereces ganar bien, aceptarás trabajos mal pagados. Si crees que siempre tendrás deudas, no harás el esfuerzo real de salir de ellas. Así que déjame darte otra herramienta: la reescritura de tu narrativa económica. Toma tu narrativa actual, la que llevas en tu cabeza, y pregúntate: ¿es esta historia verdadera? ¿O es una creencia que heredé, que me impusieron, que adopté sin cuestionarla? Luego, escribe una nueva narrativa, una que sea verdadera pero que abra posibilidades. Por ejemplo, vieja narrativa: yo soy malo para el dinero. Nueva narrativa: hasta ahora no he aprendido a manejar bien el dinero, pero estoy aprendiendo y cada decisión que tomo me acerca a la estabilidad. Vieja narrativa: yo vengo de una familia pobre y así seré siempre. Nueva narrativa: yo vengo de una familia con recursos limitados, pero tengo la capacidad de crear una realidad diferente para mí y para las próximas generaciones. Vieja narrativa: yo no merezco ganar bien porque no estudié. Nueva narrativa: yo tengo habilidades y experiencia valiosas que el mercado necesita y merezco ser compensado justamente por ellas. Lee tu nueva narrativa cada mañana durante 30 días, en voz alta, y observa cómo cambian tus decisiones. Porque las palabras crean realidades. Las historias que te cuentas sobre ti mismo determinan quién eres. Y cuando cambias la historia, cambias tu vida. Ahora bien, estamos llegando verdaderamente al final. Y quiero cerrar con una enseñanza profunda del Talmud que resume todo lo que hemos hablado. Los sabios dicen: no es tu responsabilidad completar el trabajo, pero tampoco eres libre de abandonarlo. ¿Qué significa esto en el contexto económico? Significa que no tienes que resolver toda tu situación financiera en un día. No tienes que salir de todas tus deudas en un mes. No tienes que transformar completamente tu vida en un año.
pero tampoco puedes rendirte. No puedes decir, es imposible, y quedarte en la queja. No puedes culpar al sistema, al gobierno, a tus padres, a tu jefe, a la economía, y no hacer nada. Tu responsabilidad es dar pasos, pasos pequeños, pasos consistentes, pasos en la dirección correcta. Hoy estableces un límite. Mañana reclamas tu valor. Pasado mañana tomas un descanso. La semana que viene revisas tus gastos. El mes que viene comienzas a ahorrar. El año que viene miras atrás y te das cuenta de que tu vida es diferente. No porque hayas completado el trabajo, sino porque no lo abandonaste. Y eso es lo que separa a quienes prosperan de quienes se hunden. No la perfección, sino la persistencia. Ahora, te dejo con esta bendición final, una bendición que los rabinos pronuncian desde hace milenios. Que tengas la claridad para ver tu valor, que tengas el coraje para reclamarlo, que tengas la sabiduría para establecer límites, que tengas la disciplina para descansar, que tengas la confianza para dar, que tengas la paz para disfrutar, y que tu prosperidad sea una bendición no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Shalom y abundancia. Ahora, no olvides, escribe en los comentarios la frase que te di y tu compromiso específico, porque al escribirlo, lo sellas. Al sellarlo, lo activas. Al activarlo, comienzas a transformarlo en realidad. Y si este video te impactó, compártelo. Compártelo con alguien que sabes que está luchando económicamente. Compártelo con alguien que necesita escuchar que merece algo mejor. Compártelo con alguien que tiene el potencial, pero no la confianza. Porque estas verdades no son solo para ti, son para todos los que están listos para reclamar su dignidad económica. Que así sea. Shalom.